Arratsaldeon, buenas tardes. Entonces, bueno, como ha dicho Emilio, yo voy a hablar de la toponimia del Camino de Santiago en Baskonia. Yo no he hecho nunca el Camino de Santiago, en eso no tengo experiencia, tampoco en el Camino de Santiago en general, pero bueno, lo que he hecho ha sido examinar un poco la toponimia que está situada en Baskonia alrededor del camino, es lo que he hecho, ¿no? Hay más de un camino. Esto es un mapa del Gobierno de Navarra, no me lo he inventado yo. Entonces, veis ahí que hay varios ramales. El camino del Ebro, que me parece que es el de Emili y el de Javier, en parte al menos, entra a Navarra por Cortes, luego sale en Castejón a La Rioja y llega a Logroño, y allí se junta con el camino francés, que es el que voy a estudiar ahora, que viene de Don Iván Egarasi o San Juan de Piedepuerto, como veremos. Y luego hay otro ramal de ese camino francés que viene de Somport a Jaca, y luego de Jaca, bueno, Navarra entra por Sangüesa. No sé cómo hacen el recorrido, pero bueno, entra en Sangüesa y luego se junta con el camino francés en Puente la Reina Garés, en Puente la Reina de Navarra. Hay otro ramal que es el camino bastanés, que veis ahí, que entra en Navarra por Bastán, como el nombre lo indica, y se junta con el que viene de San Juan de Piedepuerto, cerca de Pamplona, en Arre. Y luego hay otro camino, que es el de la costa, que entra muy cerca de Navarra, en Guipúzcoa, por Irún, y va por la costa, viene hacia Santiago, y tiene también un ramal que va por Álava y se junta con el camino francés que va hasta Logroño, ¿no? Luego sigue en Santo Domingo de la Calzada. Eso es un poco lo que yo he aprendido, ¿eh? Entonces os voy a hablar de esas cosas. Bueno, este es el inicio de mi etapa, de Don Iván Egarasi, Saint-Jean-Pied-Port o San Juan de Piedepuerto en castellano, que es la capital de la Baja Navarra y parte de Navarra hasta la conquista de Castilla y Aragón, en el siglo XVI. Entonces lo que veis ahí es Don Iván Egarasi, que es San Juan de Piedepuerto, y lo que está al fondo hay una pequeña iglesia, eso es Uarte Garasi. Entonces, bueno, Don Iane es Don Johanne, San Juan, no tiene mucho misterio, y Uarte es un topónimo que se repite mucho o bastante. Hay varias poblaciones de ese nombre que quiere decir lo mismo que, bueno, entre ambas aguas, ¿no? Donde se juntan dos ríos o dos corrientes de agua. El problema es Garasi, que es un topónimo que no se ha explicado hasta ahora. En francés se suele emplear sis, pero el francés ahí no pintaba nada hasta muy tarde, eso es cierto, ¿no? Y en castellano, pues bueno, cisa tiene un montón de variantes. El problema es unir las formas romances con la vasca, ¿no? Yo creo que es un antropónimo. Había un nombre documentado que es Crasus, que debía ser algo así como gordo, creo, si Cajanto no miente. Entonces, de un vila crasi, quitando el vila, que eso es normal, de crasi la evolución es del libro, ¿no? Es Garasi. Entonces, el único problema es la relación de ese Garasi con las formas castellanas o romances que todavía está por hacer, pero bueno, yo creo que sí se puede hacer, aunque Michelena decía que era casi imposible o imposible, sin el casi, no lo sé. Bueno, entonces, Don Iván Egarasi, Uarte Garasi. Esta es la primera etapa del Erromes Bidea, Erromes Camino, del que hablará luego Miquel Gorrochategui, que es el Don Eyauque Bidea, el Camino de Santiago en euskera. Empezamos en Saint-Jean-Pied-Port y va la primera etapa hasta Orreaga Roncesvalles, que salió ayer aquí, ¿no? Hay dos vías, una, la de abajo, que va por Hontoinea Orizune, en euskera, Viacorri, va luego al collado de Ventarte, que no tiene nada que ver con Venta, aunque parece, es Mendartea, el collado, sigue hasta Lepoder, que Lepo es collado también, es el collado hermoso, y de ahí puedes bajar a Ibañeta, bueno, bajar relativamente, o a Roncesvalles. Y el otro camino es el que va por Valcarlos Luzaide a Ibañeta, y ese también va luego a Roncesvalles. Vale, pues antes de llegar a Orreaga tenemos Arnegui, es Francia oficialmente, pero lo separa de España un riachuelo, ¿no? Arnegui comienza a existir en el siglo XVI, tras la conquista de Navarra, y
El nombre es Arranegui, Arranegui Zaharrea es una casa de Lusaide, una de las 14 casas antiguas de Lusaide, que es el pueblo que vemos ahora, el primero del estado, y es un topónimo que tiene un sufijo locativo egui y luego una base arran, que bueno, yo la expliqué como variante de arrano, que quiere decir águila. En esta zona es buitre, no águila, pero un amigo mío de allí me dijo, oye, esto es imposible porque los buitres y las águilas les gustan sitios elevados y esto está en un hoyo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y he visto luego que hay una serie de topónimos con Arran, Arranbide, Arraníbar, etcétera, que es otro nombre, ¿no? Es posible que sea, porque está relacionado con ferrerías, etcétera, Dumba, esto que llevan los bueyes, etcétera, ¿no? O las yeguas en el monte para que lo hagan los dueños, ¿eh? El cencerro grande, ¿eh? Bueno, esto es el Lusaide Valcarlos, en euskera es Lusaide, es un nombre más antiguo que Valcarlos, o tan antiguo por lo menos, y en castellano es Valcarlos, ¿no? Esto de Valcarlos, bueno, sabéis que la chanson de Roland, bueno, sucede por aquí, a Roland se lo cargan por estos pagos, según dicen. Entonces todo el mundo da por supuesto que Valcarlos es el valle de Carlos, Vallis Carolis, y ese Carlos se supone que es el tal Carlomagno, ¿no? Yo no sé si es Carlomagno o no, pero bueno, parece que es Carlos. Carlos, por lo demás, en toponimia vasca, no, que yo sepa, no aparece, por lo menos no en la antigua. Hasta el siglo XV es Valcarles, se documenta así, y esa forma dura hasta el XVII, pero ya en el siglo XV aparece por primera vez Valcarlos, y hoy en día, como os digo, en castellano se dice así, y en euskera Lusaide. Lusaide es uno de los topónimos que tiene final en ide, hay bastantes, Echaide, Alduide, Urdaide, Urcaide, un montón. Entonces, bueno, es claro, además en algún caso, por ejemplo, Betsuide, aparece la B, que es una B fricativa que en posición intervocálica cae, es normal. Entonces, ese ide es vide, que quiere decir camino, ¿no? El problema es lusa, bueno, el problema no es problema, lusa es una variante de luse, que es largo. Y el problema es tipológico, ¿no? Porque en euskera es nombre-adjetivo prácticamente siempre, no adjetivo-nombre como sería. Y lo que pasa es que ahí, y hay otros testimonios que lo corroboran, hay un sustantivo, mendi en este caso, que se ha elidido. Bueno, la subida es muy larga, entonces sería mendi lusavide, que sería el camino del monte largo. Vale. Bueno, de ahí llegamos por un camino o por el otro a Ibañeta. Ahí tenéis, bueno, el símbolo del camino. Esta es la capilla de San Salvador, Don Salvatore Capera, que es, como veis, esa es muy moderna, pero antes había una antigua en la que se han encontrado monedas de época romana, y es un sitio arqueológico interesante. Se encontraron 3 túmulos, ¿no? De 3 personas, 3 enterramientos del siglo XIII. El carbono 14 parece que no miente, y dicen que es del siglo XIII, y en el túmulo de una de ellas había un trozo de concha de vieira, por lo que se supone que eran peregrinos que volvían de aquí, ¿no? De Santiago. Bueno, la etimología de Bañeta, voy a andar corto de tiempo como siempre, pero bueno, el eta es un sufijo que se repite mucho en euskera, en 11.000 topónimos. Yo creo que es un sufijo de origen latino, es el eda, de Cereceda, Avellaneda, etcétera. Lo que pasa es que ese eta lo tenemos también en la declinación vasca, en los casos locativos, ¿no? Y entonces con eso, bueno, hay otras hipótesis, pero bueno, parece bastante claro que es eso, Y luego, claro, lo demás no está tan claro, los primeros testimonios tenían IB, con una Y y un punto encima, que indicaba una palatal, pero no sabemos si era nasal o no nasal. Ese IVA lo han relacionado gente que sabe del tema con Ibai, que quiere decir río, que es un derivado de Ur, que se convierte en I, etcétera. No voy a hablar de Vega, Ibai, que esas cosas, pero bueno, está por ahí, ¿no? Lo que pasa es que las variantes antiguas tienen E y B, y entonces eso da el trasto con casi todo. Entonces, de momento, voy a hacer como Jairo, me voy a abstener, bueno, se queda ahí, el sufijo es claro, pero la base todavía no, ¿no? Bueno, de aquí bajamos a Orreaga Roncesvalles, que es el Rocky de Vallis, que salió ayer, no sé quién lo mencionó, pero bueno, salió por aquí. En euskera es Orreaga hoy en día, y en castellano es Roncesvalles, que ha tenido 1000 variantes. En el mismo Roncesvalles hay documentación en portugués también, o sea, hay un montón de lenguas.
es un nombre que se repite mucho porque tenía muchas propiedades, y el hecho de que, por ejemplo, Lusay de Valcarlos sea España hoy en día y no Francia se debe a que pertenecía al monasterio que está a este lado del monte, ¿no? La etimología, bueno, pues Rawls, etcétera, han propuesto que ese ronce sería el francés rons, ¿no? Espino, espinal, pero yo creo que no tiene mucha base. El final, yo no me atrevo a dar una etimología definitiva, ¿eh? Parece que está relacionado con valle, parece, ¿no? Pero Jimeno Jurío en su tiempo dijo que, puesto que en los primeros testimonios no aparecía la forma con N, con nasal, que sería un rozabal, que sería la llanura del Valle de Erro, en el que está o ha estado situado Orreaga, la población, el monasterio, etcétera, ¿no? Entonces, sería un derivado de Erro. Y luego Orreaga, la primera documentación son medievales, los dos, Ori Arriaga, con un Ori, Arri es piedra, peña, y Aga es otro sufijo toponímico que se repite mucho en euskera. Y ese Ori, tenemos un monte más hacia el este, de 2.000 metros, es el monte Ori, que también es muy antiguo, se comenta ya para el siglo XII, creo, pero no está muy claro qué es, ¿no? Porque Ori en euskera con aspiración, Ori quiere decir amarillo, pero bueno, aquí la pintura parece que es un poco amarillenta, eso es moderno, ¿no? Y no hay ninguna característica que lo identifique con amarillo. En el pueblo de Alao, en Lusay de Valcarlos, cerca de Ibañeta, en Gañecoleta, hay un término que se llama hoy en día olla, que no tiene que ver con la olla castellana, procede de Orella, y Orella en la Edad Media era orilla, ¿no? Y había otro que era Orilarranche, que estaba al lado. Entonces es posible que el Ori de Orreaga esté relacionado con aquel. Lo que pasa es que aquel está todavía sin aclarar bien. Entonces, bueno, andamos ahí, que sabemos en parte qué quiere decir, pero en parte no. Bueno, esto es también Orreaga, Roncesvalles, Nevao. No veis allí, creo que no se ve en el cartel allá que en el fondo pone Santiago de Compostela, 780 kilómetros. O sea que, Emilio, si te decides a ir ahí, ponte buenas botas. La siguiente localidad es Burguete, en euskera es Auritz. Burguete, hasta tarde se comenta con el artículo del Burguete, es el burgo pequeño, población pequeña. Ahí no hay ninguna fortificación ni la ha habido que yo sepa. Y Auritz es un antrotopónimo, el final vocal más tz procede del genitivo latino, en mi opinión, está claro, no es nada de pirenaico. Y la base es Aureus, que es un nombre personal, bueno, hoy en día Aurea yo he conocido, un nombre personal muy extendido, que en euskera el luz final se pierde de la declinación, entonces luego veremos que hay más. Entonces Auritz sería simplemente la propiedad de un tal Aureus. Luego aquí tenéis la segunda etapa, de Orreaga a Roncesvalles vamos hasta Zubiri, de Orreaga hasta el Alto de Erro se llama Erroibar o Valle de Erro, y luego a partir de Zubiri ya es Esteríbar, el Valle de Esteríbar. Ibar quiere decir valle. Entonces pasamos por Aurizberri, Espinal en castellano, es posterior a Auritz. Aurizberri quiere decir el Auritz nuevo, es el mismo que tengo en mi apellido, Salaberri. Y luego de ahí vamos a Mesquiritz, no al mismo pueblo, pero sí al alto. Mesquiritz es otro antrotopónimo, es la propiedad de un tal Vesquinius o Mesquinius. De ahí vamos a Vizcarreta Gerendiain, que ayer Chema mencionó. En castellano se suele usar Vizcarret y en euskera Gerendiain. Y entonces el nombre oficial es Vizcarreta Gerendiain, los dos. Además hay un pelotari muy famoso hoy en día, Lasso, que está lesionado, entonces es muy conocido porque es de allí. Vizcarret es un derivado de Vizcar, es cuesta, pero bueno, es una metáfora, es espalda. Vizcar es la espalda normal, la grande, la de Miquel. Vizcar es la mía, la pequeña, una cuesta pequeña. Y luego Gerendiain, todos los topónimos que tienen ain son antrotopónimos. La terminación procede del ani latino. Villa Paternani, pues sale Paternain, por ejemplo. Villa Serani, Serain, en Guipúzcoa. Entonces, eso es la propiedad de un tal, probablemente Terentius, pero el problema que tenemos aquí es que siempre se documenta con G, nunca con D. En Navarra hay 3 Gerendiain, no hay uno solo, tenemos 3. Y los otros 2, uno se pronuncia todavía con D y el otro está documentado al principio con D, aunque luego los 3 oficialmente han sido Gerendiain. El que tenemos al lado, Lintzuain, es lo mismo, es la propiedad de un tal Lintzo, se documenta Lintus, por lo cual Lintius también tuvo que existir y tras una asimilación, pues cuando lo adoptó el euskera sería ya Lintzo.
Bueno, el Alto de Erro, Erro quiere decir raíz, pero raíz así sola no es una cosa rara, seguro que no es eso, no sabemos muy bien qué es. Cerca de Irurzun, de Pamplona, a 20 kilómetros, hay un pueblo que se llama Errotz, y tenemos una palabra común que es erroitz, que quiere decir despeñadero, despeñadero a mil de guía, no sé nada, hola, es, vale. Pero la situación está al pie del puerto, pero no parece que haya nada ahí de ningún despeñadero especialmente significativo. Entonces, bueno, esto también está por aclarar. De ahí podemos ir a Zubiri. Zubiri es un derivado de Zubi, que quiere decir puente, es lo que está al lado del puente, que hay un puente para cruzar el Arga, que es el río ese que veis ahí, que pasa por Pamplona. Y de ahí se va a una localidad que no está ahí, que es Urdaitz, en euskera, en castellano es Urdanitz, la variante antigua es Urdanitz, y de ahí salen las dos, con la pérdida de la lenis en posición intervocálica, como en gallego. La base es un urdain, que quiere decir tanto como porquerizo. No es un oficio muy así, pero bueno. Y de ahí vamos a la Rosaña, que es un nombre muy, muy interesante. Michelena decía que era la rasogaña, es decir, la parte alta del arraso. Gain quiere decir alto, encima, etcétera. Lo que pasa es que nunca se documenta con ge. Yo creo que es otro antropónimo del tipo de Gerendiain o Lintzuain, Larrasoain. ¿Por qué? Porque en los primeros testimonios aparece como Larrasoain y nosotros lo recogimos de oído como Larrasoain hace 30 años, ¿no? Entonces, entre medio se ha adoptado como forma oficial Larrasoaña con A. Es una cosa muy especial. Hay algún caso que confirma la regla. Es excepcional que se le ponga una A un topónimo en Ain, ¿no? La cuestión es que el infijo so se repite mucho, Garisoain, Orisoain, Barasoain, Beasain, Beasoain, y aparece en las inscripciones aquitanas de época romana a partir del siglo III, ¿no? Larraso es una divinidad que está documentada en esas inscripciones aquitanas que estudió Joaquín Gorrochategui, no Miquel, Joaquín, y por eso es interesante. De todos modos, luego del Alto de Erro podemos ir por la parte izquierda, vamos a un pueblo que se llama, ahora no me va a salir, Irure. Bueno, Irure está enfrente de la Rosaña de este lado, se interpreta como Vega Ribera. Bueno, no lo he dicho, la Rosaña no puede ser alto porque está al lado del río, no hay ni alto ni nada, o sea que la orografía habla en contra de ver nada de Gain, eso está claro. Y luego de este Irure se va a Esquirotz. Esquirotz es un pueblo que se repite, un topónimo. Hay otro al lado de Pamplona, es los que tienen, como he dicho, una vocal y TZ son antropónimos. Se ha dicho que ese otz era un sufijo pirenaico muy antiguo y tal, pero yo creo que viene del onis latino, en este caso. Squilonis, Filius Squilonis, está documentado, entonces de Squilonis a Esquirotz también es una evolución del libro. El problema puede ser la reducción del diptongo, pero bueno, también hay casos en los que se ve el diptongo, ¿no? Bueno, esto es Aurisperri Espinal, que hemos pasado. Bien, entonces, por la parte de la Rasoña vamos a Querreta. Querreta es un zootopónimo. La base es lo mismo que tenemos en el castellano aquelarre, bueno, castellano que viene del euskera, ¿no? Un aquelarre sabemos todos qué es. La base es aquer, que quiere decir macho cabrío, cabrón. Entonces aquerreta es simplemente pues el sitio donde hay chotos o machos cabríos, ¿no? No tiene nada de especial. De Esquirotz se puede ir a la Rosaña, luego estoy en esta parte del río, la parte izquierda, y de ahí vamos a Irotz. Irotz es otro pueblo, es una propiedad de un tal Ilonis, Ilonis en genitivo, de ahí sale Irotz, también es del libro la evolución. Al lado tenemos un pueblo que no está en el camino, pero está al lado, es Ilurdotz, con una base Ilurdo, Ilurde, etcétera, que se repite, está muy bien documentada, es la propiedad del tal Ilurdo. Y luego de Aquerreta se va por el otro lado del camino, ahí hay dos opciones, a Suriain. Suriain es otro antropónimo en Ain, que indica propiedad. La base es Suria, que quiere decir blanco, blanca, claro, es nombre personal de hombre o de mujer.
Bueno, de Irotz, dejando a Zabaldica a un lado, porque no voy a tener tiempo de explicar todo, pasamos a Arleta, que es un señorío, una cosa pequeña, cerca de Pamplona ya. El sufijo es el mismo que hemos visto en Ibañeta y la base Arle no es transparente. Hay al lado de Pamplona otro pueblo que es Arlegui, que puede tener la misma base, pero está todavía por explicar. Luego de Arleta vamos a Arre, que no sé si lo veis bien, que no tiene nada que ver con el castellano arreiso. Es una base que no se ha aclarado todavía, que se repite en toponimia vasca. Por ejemplo, cerca de ahí, en Ultzama, había un despoblado que era Arren, con una N, pero no sabemos qué es Arre. La siguiente localidad es Villaba, que es la que no existía ayer en palabras de Chema, es un Vilanova, claramente, con evolución vasca, y en euskera el nombre es Atarrabia. Y vía quiere decir vado, y es el vado de Aterra. No sabemos qué es Aterra, pero es euskérico, está al lado del río, ahí se juntan dos ríos, el Arga y el Ultzama. Y luego de ahí pasamos a Burlada, que en euskera es Burlata, que es la villa quemada que vimos ayer, Bruslata, Buruslata, etcétera. Hay varios en euskera, hay Errea, Erreta, Erredin, etcétera. O la Errea es bien conocido, se quema casi todo. Y de ahí vamos a Pamplona. Este es el camino por el que voy a trabajar. Yo vivo ahí en ese barrio de ahí. Está lleno de peregrinos. Esta época, vamos, voy siempre con gente que lleva mochila. Es una cuesta bastante hermosa, aunque parece aquí que no. Y bueno, esta es la entrada de los peregrinos a Pamplona. Se llama Portal de Francia o Portal de Zumalacárregui. El nombre Pamplona-Iruña es muy, muy complicado. Tendría que tirarme un par de horas para explicarlo. Está relacionado con Irún, está relacionado con Iruña, que es otra localidad alavesa. Está relacionado con Irunberri, que es una localidad navarra, con Irumbe, un despoblado, Iruñegui, Iruñela, que es un diminutivo, una localidad navarra, un diminutivo de Iruñea. La base parece que es un Ilún, que tenemos en Ilumberritani, que eran los habitantes de Irunberri, de Ilumberri, Lumbier, hoy en día en castellano. Ese Ilún pues podría ser ciudad, castro, población. Lo que pasa es que así perdemos en cierta medida la relación con Iri, que tiene una aspiración, Iri, que se ha relacionado con Ili, que se documenta en varios sitios más. Entonces tenemos ahí un problema. De todos modos, parece que en conjunto es la ciudad o algo así, porque son todas poblaciones bastante significadas. Y luego Pamplona, en la Edad Media era Pomplona, la base es un antropónimo también. Tenemos a Pompeyo, parece que fue el general romano que fundó la ciudad, aunque ya había gente ahí, según parece, en el 73, creo, antes de Cristo. Y eso se documenta como Pompailo, Pompailone. Entonces parece que ese Ilone es el nombre vasco de la ciudad, latinizado, la forma antigua, porque la R en posición intervocálica de Iruña se convierte en un tap o en una vibrante simple. Entonces la gente no sabe que cuando dice Pamplona está también utilizando el nombre vasco de la ciudad. Eso no lo... Vale. Y luego tenemos Sisur Menor, que está al lado de Sisur Mayor, la forma oficial que tanto le gusta a Jairo. Estoy de broma, Jairo. Tiene, como ves, CZ, pero el que está al lado, que es Sisur Mayor, la forma castellana tiene ZZ. Entonces es una decisión política, al fin y al cabo, ¿no? Se ha relacionado, en euskera Sisur Chigia y el otro Sisur Nausia, tiene cada uno su nombre. Se ha relacionado con Sinsur, que es esto, garganta, también en toponimia. Lo que pasa es que ahí, hoy en día al menos, pues no se ve ninguna garganta especial. Entonces, claro, la relación con garganta pues queda un poco... Y además no presenta ninguna N en la documentación antigua. Lo que está claro es que está relacionado con un pueblo de Guipúzcoa, Sisurquil, eso está claro, pero no sabemos muy bien qué es. Luego, Gendulain es la propiedad de un tal Gendule, que es la variante euskérica Gendule Sans, se documenta, de Kentulus, Centol, es un antropónimo. El siguiente es Sarikiegi, yo el segundo me apellido Saratiegui, y más de una vez había un árbitro de fútbol Sarikiegi y me llamaban Sarikiegi, no, soy Saratiegui, pues Sarikiegi. Es una localidad, es un fitotopónimo, Sarika es tanto como mimbre, entre otras cosas, y Egui es un sufijo locativo, o sea que sería el mimbreral o algo así. Luego el camino va por el Alto del Perdón. El Perdón es el nombre de la ermita, el nombre del monte es Erreniega, y de ahí bajamos a Uterga, que es una localidad de Valdizarbe,
que fue el lugar de nacimiento de Joan Beriain, que fue un escritor euskérico, escribió en euskera en el siglo XVII. Es un topónimo difícil, Uterga, porque no sabemos cómo analizarlo, no es claro, ¿no? El ga del final puede ser parte del aga que hemos visto antes, que tenemos en Astigarraga, Rigorriaga, en 15.000 topónimos, pero hay otra manera de seccionar lo que es pensar que Erga es parte del topónimo, aunque no sepamos qué es Ut, porque hay un monte, que es el monte Erga, y hay además una localidad que es Lerga, en la que se encontró una inscripción con onomástica vasca en el siglo III, del siglo III, muy conocida, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, no sabemos qué es Uterga, pero bueno, hay más de una posibilidad, pero no está aclarado del todo. Luego, Muruzábal es claro, Murus son siempre localidades en alto, está relacionado con Murelo, Murillo, etcétera, y Zábal es, quiere decir, es un adjetivo ancho, llano, o un sustantivo, llanura. Entonces, bueno. Luego, Obanos es un nombre no transparente, yo creo que es un antrotopónimo, pero no está claro. Hay un Obantzea en microtoponimia, pero tampoco sabemos qué es. De ahí pasamos a Puente la Reina, que en euskera se llama Garés, que es esto de aquí. Entonces, Garés no sabemos qué es, además rima, ¿no? Garés no sabemos qué es. Ahí hay un despoblado que es Sotés, y luego en Pamplona, los alrededores, que es aquel monte del fondo es Pamplona, es Escava, ayer se quemó, antes de ayer. Tenemos Egués, Sarrués, Sagüés y Garrués, que no tiene nada que ver con los topónimos en Os o Se, como en Navascoce, Navascués, o Nardose, Nardués, etcétera, de los que se ha hablado mucho. Puente la Reina, bueno, que hay, el puente está claro, ¿no? Ese es el Arga, el puente está ahí. Lo de la Reina, bueno, no sabemos qué reina hay. La cuestión es que tenemos Puente la Reina de Jaca, no sé si en Jaca está claro o no qué reina es, ni idea. Jimeno Jurillo decía que esto sería seguramente una deformación del nombre del río Arga, que al pasar por Pamplona se llama, en euskera es Iruña, Iruñea, entonces se documenta como runa, ¿no? Runa, pero yo no lo veo claro. Eso es lo que él pensaba, pero nada más, ¿no? Entonces no sabemos qué es la reina, yo al menos no lo sé, ¿no? Y luego de ahí vamos a Mañeru. Mañeru se le ha dado una explicación antroponímica, pero también descriptiva. Se ha relacionado con Mañaria en Vizcaya y con Balneu, Yo creo que no hay baños, pero esta mañana he visto, no sé quién ha puesto, tú, me parece que era, Urberoeta, allí mismo, ¿no? Entonces, Urberoeta es el sitio donde hay agua caliente, ¿no? Hay aguas caldas. Entonces, es posible que en alguna época hubiera algo relacionado con eso, ¿no? Si salía el agua caliente, ¿no? Con algún baño o con algo así. Y luego de ahí pasamos a Zirauki. Está escrito todo esto en castellano, es del Gobierno de Navarra. Cada uno tiene su variante y su cosa en euskera, Zirauki, el ki es un sufijo locativo o también hipocorístico, aparece mucho en antroponimia, y Siraun es un tipo de culebra, es la ciega en castellano, una culebra que según dicen no hace nada y no ve mucho, por eso se llama ciega. Y de ahí pasamos a Lorca, que yo creo que no tiene nada que ver con el otro Lorca de Murcia, es Emilio. Es antiguo, es medieval también Lorca, y yo la explicación que le doy es también antrotoponímica, pero con dudas. Se documenta Florus, Florius, Lorius, y hay un despoblado no muy lejos de ahí que es Loriain, con ese ain que hemos visto. Entonces podría ser un vila lórica, la villa de un tal Lorius o Florius o Florus. El único problema, o el único, la vocal postónica se habría perdido. El problema es que los topónimos en Ica, que son tan corrientes en Vizcaya, Sondica, Guernica, bueno, hay cientos, son más occidentales. En Navarra tenemos Zúñiga, que procede de un Bustúnica, que está ahí cerca de Lizarra Estella. Entonces es posible que sea lo que yo digo. Luego Villatuerta, yo creo que el nombre habla por sí solo, ¿no? Es el camino se tuerce, es la villa torcida, haciendo referencia al camino. Ha sido una zona de habla vasca hasta muy tarde, pero sorprendentemente no sabemos todavía cómo se llamaba Villatuerta en euskera. Al lado tenemos Arandigoyen,
es un nombre euskérico que está al lado, justo al lado. Entonces Jimeno pensaba que eso sería Arandibarren. Goyen quiere decir de arriba, Barren de abajo, ¿no? Porque el otro está un poco más elevado, pero no hay constancia de nada. Y de ahí vamos a Estella de Izarra. Ahí se habló de Compostela, del campus Estela, que no era eso y tal. Y entonces, bueno, yo ahí me abstengo. Esto es el Camino de Santiago de todos modos. Lizarra es un fitotopónimo. Lizarra es el nombre de un árbol, mejor dicho, es fresno. Y Estella, pues está relacionado con Estrella, claramente, pero ahí había una población franca. En todo este Camino de Santiago hubo poblaciones francas, y en Estella sí, tenemos bastante documentación escrita en occitano, en Navarra. Ciervide publicó bastantes cosas y hay bastante más. Entonces, yo creo que sí, que tiene que ver con Estrella, aunque no tenga la vibrante esa, seguramente por los francos. Y no sé exactamente si se debe a la distribución de las calles en la localidad o a qué. Sé que es un topónimo que se repite también en otros sitios, en Francia, etcétera. Entonces, bueno, habrá que darle, creo yo, una explicación común, si es posible, ¿no? El siguiente pueblo es Ayegui, que es simplemente la cuesta, el sitio de la cuesta. Azqueta, escrito así, quiere decir el sitio de la peña. De Villatuerta, bueno, esto es Estella de Izarra, ¿veis el puente? Eso es el río Ega. Sí, ahora enseguida. De Villatuerta pasamos a Luquín, que es un Luquiain, es la localidad de un tal Lucius, Lucio. De Azqueta, por el otro lado, porque hay más de una posibilidad de andar por el camino, vamos a Villamayor de Monjardín. Villamayor es claro, y lo de Monjardín, pues según dicen, es monte cultivado. No lo sé. Y de ahí vamos a Los Arcos, que es también un topónimo claro, ¿no?, que hace referencia a los arcos. Y de Los Arcos vamos a Sansol. La parroquia de Sansol está dedicada a San Zoilo, entonces parece que es un agiotopónimo. Y luego al otro lado del río Linares, que tenéis ahí, está Torres del Río, que es un topónimo claro, Torres, y el río pues es el Linares, ¿no? Y de ahí vamos ya, y aquí acabo, a Viana, que es la última localidad de Navarra, antes de llegar a Logroño. Está enfrente de Logroño un poco con objetivo de defensa, ¿no? Ahí está enterrado César Borgia. Viana es un topónimo del que se ha hablado aquí. Emilio Nieto dice que es un derivado de vía, ¿no?, que sería una población del camino, ¿no?, algo así. Ayer Gonzalo decía que Turpin era de Vienne, entonces Viana se debe al bien de Francia, creo, no al vin alemán, supongo. Y bueno, la cuestión es aquí que se encontró en un término de Viana una inscripción en celtibérico. La publicaron La Vega y Untermann. No sé si está Carlos por aquí. Búa, no está, no. Untermann, entonces no lo dicen claramente, pero ahí aparece dicen ellos que es un etnónimo, Beniacum, ¿no? No dicen exactamente que sea el etnónimo o el nombre de los habitantes de la ciudad, pero claro, lo dejan ahí, yo creo que lo sugieren, ¿no?, y lo dejan ahí colgando. Entonces, bueno, ahí me quedo, no sé exactamente cómo hay que explicar Viana, porque claro, eso está relacionado con las otras Vianas que tenemos en otros sitios. Un problema podría haber sido la no pérdida de la N, lenis en posición intervocálica. Lo que pasa es que esto ya es zona romance, está al lado de Logroño, y entonces es lógico que no se pierda. En Portugal ya no lo sé, ¿no?, pero aquí es normal. Y luego, como resumiendo, no sé qué conclusiones voy a sacar, porque es un poco... pero bueno, hay un elevado número de localidades con doble denominación, que según dice Rolf se debe a que están en el camino. No lo sé, porque también hay dobles denominaciones en otros sitios. He analizado 56 topónimos, de los que 14 son antrotopónimos, 28 descriptivos, tomados siempre con mucha laxitud, si se puede decir así. 3 son de las dos clases, Aurisperri, Pamplona, Puente la Reina, si la reina es la reina, que no lo sé. 2 pueden ser antroponímicos o descriptivos, bueno, Baigorri no lo he mencionado, la Rasoña sí. Y entre los no del todo claros u oscuros tenemos pues 2 que pueden ser descriptivos, 2 que quizás sean de antroponímicos, pero no tengo claro, y un último que podría ser antroponímico o descriptivo, mañero. Quizá, visto lo visto, ahora me
decidiría por la descripción, en el caso de Mañero. Y eso es, ¿no?